Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Estamos aquí en un nuevo episodio de Me Vino la Mente. Estoy aquí con mi amigo José. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy contento, muy emocionado por este nuevo capítulo que siento que va a ser un capítulo muy especial. ¿Tú cómo estás? También muy bien porque tenemos una sorpresa. ¿Se las cuento a todos de una vez? Sí. Tenemos un nuevo invitado, es el sexólogo David Aceves. David Aceves, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes. Cuéntanos antes un poquito acerca de ti, o sea, qué es lo que tú has estudiado, qué es lo que tú tratas, qué es lo que tú estás más especializado, qué es lo que es David, quién es David. Bueno, yo soy sexólogo. Mucha gente ni siquiera conoce como la sexología como tal o no saben que existe esta rama. Yo estudié psicología y luego estudié una especialización en sexología. Ujú. Me dedico a dar terapia. Básicamente es una terapia psicológica enfocada en temas sexológicos o en temas sexuales. Realmente trabajamos con temas de disfunciones sexuales, como problemas de orgasmo, problemas de disfunción eréctil, problemas con la eyaculación. Y generalmente es como lo más común que se piensa de la sexología, pero también abordamos temas de orientación sexual, de identidad de género, de diversidad sexual en general, temas de violencia dentro de la pareja, temas de problemas de comunicación de pareja y demás. Entonces, la sexología es muy amplia, abarca muchos temas diferentes. Yo trabajo mucho con temas de pareja, quizá porque la gente me ubica mucho por temas de pareja en redes sociales y demás. Entonces Ujú. me buscan mucho cuando son temas de duelos, temas de rupturas, temas de relaciones con personas narcisistas o con personas con problemas de apegos evitativos y demás, que son temas que ahorita estamos mucho más conscientes y son pues de los temas que más trabajo, pero todo lo que incluye a la sexología en general. Me gusta mucho y fíjate que en esto de la sexología creo yo que cada vez está habiendo más conciencia en este aspecto. A lo mejor donde antes, pues una pareja podía tener violencia sexual, por ejemplo, y era como muy normalizado. Entonces, yo creo que también esto de las redes sociales nos han ayudado pues, a despertar. Y creo yo que, pues, también a que la gente acuda a contigo como para este tipo de problemas. Y también, como lo has dicho, es un tema muy amplio. O sea, que sí se pueden tocar muchísimos temas. Y aquí en este capítulo sí me gustaría tocar uno precisamente que es la educación sexual a los hijos. Y pues ahí sí es algo muy amplio que tenemos mucha carnita para hablar, pero sí me gustaría partir con, ¿por qué la importancia de hablar de sexualidad con los hijos? Mira, necesitamos hablar de sexualidad porque desde que llegamos a este mundo somos seres sexuados. Eso es una realidad. O sea, nacimos con una sexualidad. No podemos negar esa parte. Entonces, es importante que hablemos de ello con nuestros hijos. Tendríamos que partir, y creo que esa es la parte que necesitamos comprender, que a veces reducimos sexualidad solamente a sexo y pensamos que hablar de sexualidad con nuestros hijos es hablar de sexo. Y De morbo, ¿no? En esta cuestión son temas de morbo que los claro. niños no tienen que saber o que no es información que ellos tendrían que tener a su alcance, porque se habla meramente como tal el acto sexual. Claro, o sea, pensamos generalmente que sexualidad es solamente el sexo. Y decimos, no, ¿cómo le voy a hablar a un niño de 2, 3 años de sexo, no? Estoy completamente de acuerdo en esa parte. No le vamos a hablar de sexo a un niño de 2, 3, 6 años porque no es una etapa adecuada para ello. Pero al ser sexualidad algo tan amplio que también incluye componentes sociales, componentes psicológicos, cuidado del cuerpo, pues es importante que hablemos con los niños desde que son pequeños sobre su cuerpo, sobre las partes que tiene su cuerpo, sobre cómo cuidarse, sobre cómo no ser como víctimas de violencia y demás. Entonces es importante que desde niños, desde que comienzan a hacer estas preguntas, pues tengamos la información para brindarles herramientas de cuidado y de protección. En esta parte, ¿tú cómo consideras que se tiene que hablar con los niños? Obviamente, pues considerando como tú acabas de decir en edades, no le vas a decir lo mismo a un niño de 3 años, a uno de 7 o a uno de 10. ¿Cómo, cómo se puede filtrar esta información o cómo podemos considerar cuál es la adecuada para cada edad? Yo creo que el niño mismo o la niña misma te va a ir dando como las pautas. Es decir, hay que aprender a escuchar sus preguntas. Cuando están en etapas preescolares, van a hacer preguntas sobre el cuerpo, empiezan a notar las diferencias entre hombres y mujeres y es común que hagan preguntas al respecto.
Cuando ya entren a la etapa como en la primaria, también con la información que brindan, pues es común que empiecen a preguntar más sobre la reproducción, sobre el embarazo y ese tipo de situaciones. Pero aquí lo importante es que el niño, la niña te va a ir diciendo a partir de sus preguntas y que sepamos escuchar esas preguntas para entonces irnos guiando en la inquietud que tiene el niño, que tiene la niña, en lugar de nosotros querer adelantarnos. Muchas veces el conflicto es porque, pues, ¿cómo hablo de sexualidad con ellos? Pues espérate que te haga las preguntas y a partir de las preguntas que te vaya haciendo, vas guiando los temas. Que ahí también lo que influye también es la confianza, porque también creo yo que si no hay un vínculo, no hay una confianza, el pequeño no se va a acercar contigo y no te va a decir, oye, tengo estas preguntas, tengo estas dudas. Yo creo que sí. Y ahí, sabes, yo creo que tiene mucho que ver la reacción que tenemos ante las preguntas que nos hagan. Esa confianza se construye a partir de cómo reacciono yo como papá o como mamá ante estas preguntas. Si yo me escandalizo, si yo le digo, no, no preguntes eso, si yo le digo, ay, eso está mal, no lo vuelvas a preguntar así, rompo ese vínculo de confianza y no le permito que me vuelva a preguntar. Si yo mantengo una actitud abierta o si yo trato de mantener una actitud más neutra, eso hará que el niño o la niña se sientan mayor confianza para hablar. Y en este caso, a lo mejor yéndonos como al problema de raíz, ¿por qué crees que los papás tienen como esta reacción cuando surgen las dudas, cuando vienen las preguntas, por qué satanizan o por qué viene este bloqueo para poder conectar con el hijo para darle la información que nos pide? Yo creo que tiene que ver con nuestros propios mitos y nuestros propios tabúes. Realmente no tenemos mucha educación sexual y a veces como papás no recibimos una educación sexual, entonces es difícil darte una información que a lo mejor ni yo conozco o que a lo mejor ni yo tengo, ¿no? Digo, igual sería si me pidiera a algún niño que le explicara una ecuación, bueno, no tan niño, una ecuación de la secundaria que yo ahorita yo no me acuerdo cómo se hacen y mi reacción sería como de, ay, no sé, pregúntale a alguien más o sea, te sorprende porque es información que no tienes como tan a la mano y creo que parte de eso tiene que ver con nuestra desinformación y con nuestros propios mitos, con nuestros propios tabús, claro. Si soy un papá, por ejemplo, que entiendo que tengo mucho sesgo a lo mejor en la forma de abordar el tema, ¿cómo podría empezar a quitarme esa venda en los ojos para poder tener esa comunicación con mi hijo? Mira, es una pregunta muy buena porque entiendo que como papás no siempre estamos preparados con toda la información y se vale que no sepamos todo. O sea, creo que es bien válido decir, sabes que no sé o no tengo esa respuesta o no tengo esa información, sobre todo cuando ya a lo mejor son niños un poco más entre adolescentes, que a lo mejor te hacen preguntas de temas que a lo mejor no conoces y se vale. El punto es que no me cierre, el punto es que no diga como de, ay, eso no me preguntes ni nada, sino a lo mejor el poder decir, ¿sabes qué? No sé, no tengo esa información o desconozco qué se puede hacer, pero te acompaño, ¿por qué no vamos y la buscamos juntos a lo mejor? Y pues podemos acceder a redes sociales, podemos acceder a varias fuentes de información y el punto es que si lo hago yo contigo, me aseguro de que sea una fuente confiable, me aseguro de que no estés entrando a ver otro tipo de materiales más explícitos y demás, entonces te acompaño en el proceso y hasta por qué no aprender juntos, ¿no? Y en esa parte, y por decir, esto no lo sabía, pero lo descubrimos juntos. Tiene que ver mucho con la actitud. Aunque no sepamos, pues podemos tener una actitud de apertura, aprendamos juntos. Ujú. Y por ejemplo, ahí, si es un papá que confía demasiado en la educación, o sea, y si por ejemplo, si es un papá que confía mucho en la educación, o sea, que dice, ¿sabes qué? Allá en la escuela, en la primaria, en el kinder, en la secundaria, le van a explicar todo. Yo como papá no tengo que ni responder preguntas ni hacerme cargo de él. Ahí, ¿qué tanto influiría? Creo que no podemos confiar esa parte a las escuelas. No quiero demeritar porque en las escuelas se les brinda una información sexual básica, generalmente solo una información, o sea, es solo como conceptos, muy enfocada en la parte solamente reproductiva, en la parte biológica de la sexualidad. Sin embargo, pues bueno, los maestros no todos están capacitados. Hay algunos maestros que sí tienen muy buena capacitación, que sí tienen muy buena apertura, pero también nos topamos con algunos que no. Nos topamos con sistemas educativos a veces restrictivos, como en los colegios que tienen alguna religión o algo que entonces ponen freno a cierta información. Entonces,
creo que es importante que nosotros como papás, bueno, los que son papás, adopten esa responsabilidad de yo tengo que asegurarme de que mi hijo o mi hija esté recibiendo la información adecuada y no puedo confiar en la otra parte, porque a mí me parece que eso es un tanto como evasivo y medio conformista, ¿sabes? Como de, yo creo que ya se lo van a dar y así, mira, me lavo las manos y si no se la dieron no es mi culpa, ¿no? Entonces creo que es parte como de asumir esa responsabilidad y decir, a mí me toca hacer este paso, no allá a la escuela. Y por ejemplo, ¿cuál es tu perspectiva? Ya es que en los últimos años que la SEP, en el caso aquí de México, pues es la Secretaría de Educación Pública, la que se encarga como de darle la información a los niños y adolescentes. Tomó como esta iniciativa de vamos a tener un poquito más de apertura, vamos a meternos más en el campo de la sexualidad para explicarle a los niños, pero hubo este choco con los padres. ¿Qué tan bien, qué tan mal está la iniciativa del gobierno para involucrarse en esto, a tu punto de vista? Es necesario, o sea, porque a final de cuentas esto apunta a una estrategia preventiva, o sea, partimos de la idea de que los jóvenes están teniendo sexo, los niños están descubriendo su sexualidad y al no tener las herramientas están más expuestos a embarazos adolescentes, a infecciones de transmisión sexual, a violencia sexual, a violencia dentro de las parejas porque no tienen la información sexoafectiva adecuada. Entonces, es muy oportuno que las instituciones quieran hacer un acercamiento, pero de nuevo se topan con las barreras familiares, la gente que en casa les dice no, en mi casa no, y que queman los libros y que les dicen en las escuelas no vamos a ver esa parte y todo este punto. Y entonces esa es la parte en la que pues la institución hace su parte, pero regreso, la responsabilidad primaria es de los padres, de decir, yo complemento esta información o yo de alguna manera acompaño a mi hijo en este proceso de educación y de información para asegurarme que esté recibiendo la adecuada información. Y por ejemplo, en este caso de que yo, como papá, que digo, bueno, yo ya quiero aceptar la responsabilidad de mi hijo y quiero, pues, esta parte de educarlo en todo el ámbito sexual. ¿Cómo yo iniciaría una conversación o cómo o con qué recursos recomendarías tú, dependiendo las edades, pero cuáles serían los recursos como para yo acercarme o como para yo mostrarle todo esto del ámbito sexual? Mira, yo creo que herramientas hay muchas y de hecho si nos metemos por ejemplo a una plataforma de la cual todos tenemos acceso que es YouTube, hay unos videos muy padres informativos, por ejemplo, para niños, niñas de 3, 4 años, donde hablan sobre partes del cuerpo, donde hablan sobre la importancia de no guardar secretos, sobre todo este tipo de cosas que implica el cuidado del abuso infantil. Entonces, ese es el primer paso, ¿no? Entonces, hay un montón de herramientas en redes sociales que podemos aprovechar. Sin embargo, oportunidades hay en cualquier momento y nuestro hijo, nuestra hija nos va a hacer preguntas cuando estemos viendo la serie, cuando estemos viendo una película, cuando vayamos en la calle y vea dos personas besándose o agarradas de la mano, o sea, todo el tiempo estamos plagados de oportunidades para hablar de sexo, si las queremos ver así. Si yo las quiero aprovechar, va a ser una buena oportunidad para hablar de, mira, esto es esto, mira, esta información es así. Si yo las quiero desaprovechar, voy a decir, no me preguntes, no sé, eso no me se pregunta, eso luego. Y entonces voy a desaprovechar. Pero la verdad es que oportunidades hay por todos lados y herramientas también están a nuestro alcance. Implica que nosotros nos atrevamos a buscar esa información y a aventarnos un clavado a ver los materiales para poderlos utilizar. Okay. En esta cuestión, por ejemplo, voy a poner un caso hipotético que también en terapia me tocó platicar con un paciente. La reacción o cómo deberían de abordar los padres, por ejemplo, en la cuestión de un niño que está en la secundaria, un niño entre 13, 14 años, que a lo mejor no ha tenido esa información, pero sí por parte de los padres, pero sí la ha recibido por fuera. Y de repente era ¿sabes qué? Ya me lo caché viendo pornografía. Él y sus amigos están viendo pornografía, se están pasando videos, ahorita que ya está muy fácil esto en los celulares. Sí. Entonces, ¿cuál es la actitud? ¿Cuál sería la mejor forma para como padre pues detener esta situación y poderle encaminar algo más productivo y obviamente pues en torno a educar a su hijo? Mira, detenerlo, hablando ya, por ejemplo, dices, bueno, si estamos en jóvenes ya un poco más adolescentes y demás, pues en ese sentido va a ser como complicado y creo que lo que dices tú es más sano como encaminarlo, más que frenarlo. Uh-huh. Lo digo porque justamente la actitud muchas veces es a como decir, no lo hagas, eso está mal, a restringir, a negar.
Y creo que esa es la parte donde pues no funciona. Muchos de nosotros fuimos educados en una cultura de restricción, de miedo, de eso no se hace, eso no está bien. Y pues no funcionaban, lo seguías haciendo de alguna manera. Porque te genera la curiosidad, ¿no? El morbo de por qué me dicen que no. Claro, o sea, Lo quiero hacer. aparte en la adolescencia, que de por sí es una etapa muy desafiante, como de voy a desafiar la autoridad y me están diciendo que no lo haga, pues más me dan ganas de hacerlo, no es complicado. Creo que lo dices mucho mejor el encaminarlo, que eso implicaría en decir, a ver, mira, esto que está pasando o esta situación, pues puede tener ciertas consecuencias dentro de todo. Uno, y bien importante, cuando hablamos de temas como de que a lo mejor alguno de nuestros hijos o hijas está como masturbando, que es algo bastante común, hablar de la importancia de la privacidad, ¿no? Es decir, ok, esto tiene que ser algo privado para justamente cuidar como nuestros cuerpos y demás. Y en el tema de los materiales sexuales, pues explicar que después de todo eso no es la realidad y que lo que están viendo ahí es a final de cuentas una película que está editada, que está trabajada y que no tenemos por qué aceptar eso como si así fuera la sexualidad. Entonces, desde esa perspectiva, la idea va más no a restringir, sino de nuevo a encaminar o a educar, ¿no? A decir, a ver, esto está ahí y no puedo negar que existe, no puedo negarte que lo veas, no puedo negar que porque vas a tener acceso y no puedo cuidarte toda la vida, eventualmente tú vas a tomar tus decisiones, pero tienes que ser consciente de que no es un material objetivo, de que la realidad de la sexualidad no se ve así, no sé, hablar con ellos respecto al tema para que puedan como tomar sus decisiones. Más si hablamos de chicos ya más adolescentes que están en secundaria, sí, que sí ya tienen una suficiente capacidad de poder negociar un poco y tratar de llegar a un acuerdo. Sí, claro. Que de hecho sí creo que es muy importante esta parte de saberlo encaminar y lo que tú acabas de decir, que sea una cuestión de la realidad, de saber decir, es que esto no es la realidad y no es como se te muestra, no es como es. Porque yo he visto también algunos casos y he escuchado algunos casos también en los que déjalo que vea para que se haga hombre, para que sepa, para que se vaya enseñando. Entonces, como tú dices, se deslindan de una responsabilidad que tendría que ser como más objetiva y lo avientan a un video, a lo que el primo, el hermano le lanzó para que de eso se eduquen. Entonces sí, creo que en esa parte estoy de acuerdo contigo. Se crea una identidad sexual basada en algo que no está en la realidad. Que eso sería por la desinformación del padre, aclarando. Claro, o los propios prejuicios, tabús que tenga el padre, claro, está todo ese tema, ¿no? Entonces, claro que tiene mucho que ver y es cierto, es deslindarme. O sea, a final de cuentas, esa, pues ya ahí ve y ahí parece que te va a enseñar, pero de nuevo, una visión, el porno nos vende una visión machista, misógina, poco realista de lo que es los encuentros sexuales y que a final de cuentas eso va a enseñarse a nuestro hijo o nuestra hija, ¿no? En esa parte. Entonces, es una realidad porque no podemos negar, el porno sigue siendo una fuente de información, entre comillas, para muchos adolescentes que al no tener la posibilidad de acercarse a papá o a mamá, van a ir ahí, lo van a buscar y van a pensar que eso es cierto y que las cosas así son y que así debe de ser el sexo. La idea es que yo como papá o mamá pueda brindarle la oportunidad de que se acerque y pueda decir es que así no es y poderles de esa perspectiva guiarlo un poco en otras direcciones. En la cuestión esta, David, de como pues, estamos enfocando mucho en la comunicación, como padre, ¿cómo me puedo dar cuenta que me estoy equivocando en la forma, en el canal, en el tono, o hasta en la misma información? Porque a lo mejor sí tengo la intención de educar a mi hijo, pero lo estoy haciendo de mala manera. ¿Cómo nos alcanzamos a dar cuenta que no es la forma adecuada? Pues yo creo que en la información es bien, perdón, en la comunicación es muy importante la retroalimentación, ¿saben? Entonces, yo creo que lo más importante es preguntar a la persona, al decir, ¿con esto quedó tu pregunta respondida o necesitas más información? El tener como ese feedback de alguna manera para retroalimentarnos, creo que es importante. Entonces, eso nos va a ayudar a orientarnos en ese tema y decir, ok, si voy bien, no voy bien. E incluso pues recordemos que lo que se dice es importante, pero también lo que no se dice nos comunica muchas cosas. Entonces, si mi hijo, mi hija tienen 15, 16 años y nunca me ha preguntado de sexo, te puedo asegurar que lo está preguntando alguien más o que lo está buscando en otro lado. Entonces,
esa es la parte donde dices, algo no estoy haciendo bien porque no me lo está preguntando a mí, lo está preguntando en otro espacio. Entonces, esos silencios creo que también nos comunican mucho. Si tenemos la posibilidad de ya hablar, pues preguntemos, ¿está con esto la duda clara? Y poder como dejar más claro todo. Sí. Y por ejemplo, en esos momentos de silencio, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer como padres? O sea, ya mi hijo ya a lo mejor es puberto, no ha llegado a la adolescencia, pero es puberto y veo que no ha tenido las preguntas, no se ha acercado conmigo a, pues, a resolver las dudas. ¿Cómo yo también puedo impulsarlo como de para que se abra conmigo? O ahí no hay manera. No, yo creo que sí. Yo pensaría que, y también esa es parte a lo mejor de lo que lo puede hacer difícil. A veces, de nuevo, tratamos de ser muy directos y en la parte de ya como de quiero hablar de sexo y me acerco y te trato de hablar de sexo directamente. Yo invitaría a que tratemos de acercarnos más a nuestros hijos en todos los sentidos, o sea, tratar de propiciar más espacios en convivencia, salir juntos, hacer cosas en, por ejemplo, padre-hijo, madre-hijo, o sea, como esos espacios individuales de te invito a comer, te invito al cine, a ver si vamos generando un vínculo más profundo de confianza y poco a poco me vas platicando, porque si es un tema que nunca hemos platicado, como dice, a lo mejor nunca lo hemos hablado y un día llego y te digo, oye, ¿qué sabes de sexo? La pregunta va a ser muy amenazante y va a ser como, ay, no, papá, no quiero saber. O ¿Qué sea, te han enseñado en esos libros de texto? así, oye, te pregunto, ¿me has visto pornos? Y directo va a ser como, espérate, papá, no. O Invítame un sea, café. de menos a invitar un café antes, ¿no? Pero justamente es, tratemos de propiciar más espacio. Y era lo que decíamos hace rato. La verdad es que en cualquier película, en cualquier serie que veamos, hasta en la calle vamos a ver spots con temas como sexualizados, con encuentros eróticos y demás. Entonces, el propiciar estos espacios es como para de ahí poder como platicar y a lo mejor poder empezar a abrir espacios o que nos pueda preguntar, pero sí invitaría a que primero fomentemos una convivencia y una comunicación más segura, no solo en temas de sexualidad en general, que eso es lo que a veces también nos cuesta y queremos nomás remediar lo de sexo y nomás hablar de sexo, pero oye, espérate, pues ni Lo siquiera me demás. preguntaste cómo me fue en la escuela hoy, llegas y me preguntas de sexo, o sea, primero platiquemos, conversemos más. O en esta cuestión de no me hablas en toda la semana y lo primero que haces es sentarme y exigirme respuestas. Sí, Sí, o decirme, no, eso está mal y eso no se hace y nunca me hablaste, nunca me preguntaste, claro, en esa parte. Entonces creo que sí, es importante en ese tema. totalmente. Y fíjate, quería avanzar de esta manera. Ya hemos tocado algunos de los errores, pero ¿qué errores tú consideras como los más importantes que los padres cometen al momento de educar a sus hijos? Yo creo que el primero y el más importante es este que hablábamos, el de avergonzarnos o el de escandalizarnos, como, ay, eso no se habla, eso no se tiene que decir. Creo que ese es uno de los más grandes, de los más importantes. Creo que otro de los errores comunes que se pueden hacer en este afán de no saber qué hacer es evadirlo y es como, ay, pues no pregunto, no me preguntó, yo creo que no tiene dudas, yo voy a suponer que nunca va a tener una vida sexual activa y nos quedamos con esa parte y esa evasión creo que tampoco ayuda de alguna manera. Creo que ese es otro error muy común. Creo que otro error muy común y que tiene que ver con a lo mejor lo que platicabas con este sesgo machista o con este sesgo como de género, esa parte de cómo hablamos también. Y me refiero porque hablar de sexualidad de nuevo no solamente es hablar de sexo y no solamente es hablar de porno o cosas así, también tiene que ver con diversidad sexual y se nos olvida que a lo mejor algunos de sus hijos o de sus hijas pueden pertenecer a la comunidad LGBT, pero ¿qué hacemos desde bien chiquitos? Les decimos, ah, cuando ya tengas novia, que cuando es niño, ¿no? Ni siquiera sabes si va a tener novia o novio, ¿no? O ese tipo de cosas, o porque eres muy hombre, entonces eso está bien. Entonces, estos sesgos creo que también de orientación y de diversidad sexual, creo que es otro de los errores muy comunes que cometemos, a veces muy desapercibidos, hasta en broma, de, es que mi hijo es bien macho, es que a mi hijo le gustan bien mucho, sexualizando de alguna manera muchas conductas, que tengo una amiga en la escuela, ya es porque es bien macho, ya tiene novia. Esas son cosas que nosotros hipersexualizamos y Que, creo que eso es otro error muy común que hacemos. que lo que hacen es estar promoviendo la promiscuidad de sus hijos. Pues no sé si ese tema como de promiscuidad, aunque sí creo que de alguna manera puede justamente generar como un espacio no seguro para hablar, porque si desde siempre mi papá me dijo, no, es que tú tienes novia y eres mucho, tienes la novia desde el kinder, no sé qué, y resulta que a mí me gustan los hombres, no me voy a acercar a hablar con mi papá de que me gustan los hombres. Entonces ese es como un tema como interesante por ese tema de aceptación o de identidad y demás. Entonces creo que ese es otro error muy común
Porque de nuevo, en la idea simplista de sexualidad nos quedamos sexo y ya. Les voy a hablar de sexo, les voy a explicar. ¿Y qué pasa con el sexo que no es heterosexual? No hablamos de esa parte. ¿Y qué tal que mi hijo no es heterosexual o mi hija no es heterosexual y no necesita la plática de sexo heterosexual que yo le voy a dar? Entonces, creo que ese simplismo también es uno de los errores comunes que cometen los papás al dar por hecho y asumir que todos los hijos van a ser heterosexuales y que todos los hijos van a ser cisgénero y que entonces no va a tener que hablar de esos otros temas. O también esta cuestión de que a lo mejor no tienen el interés porque no les ha despertado el interés sexual a lo mejor y están de ¿por qué no tienes novio? ¿Por qué no tienes novia? Tienes que salir, no te quiero aquí en la casa, es que eres una cotorra, eres un cotorro, eres un dejado y estás todo el tiempo como presionando esta parte de que posiblemente a lo mejor tu hijo no se siente preparado o no tiene el interés en este momento para empezar como en esta parte de la sexualidad. En la típica cena de Navidad que llega la tía, ¿y la novia dónde está? Claro, o sea, creo que no solo los papás, varias personas somos partícipes en ese proceso de presión y es otro de los errores, el asumir que todos vivimos la sexualidad igual y que todos en algún momento vamos a querer tener novio o novia y que no sabemos qué pasa por la vida de cada uno. Entonces, creo que eso es también otra situación que tenemos que incluir y que tenemos que abordar al hablar de sexualidad. Totalmente. Y pues avanzando, creo que ya estuvimos englobando un poquito más como, o lo que estamos tocando en el tema va un poquito más a adolescentes, un poquito más hacia adelante, pero creo que hay un tema muy importante que sí lo quisimos dejar como, darle un poquito más de espacio casi al final, que tiene que ver sobre el abuso infantil. Porque pues, ahorita que estamos hablando sobre esta parte del gobierno, que decidió como intervenir o algo, pues una de las principales causas era necesitamos informar a nuestros niños para prevenir lo que es el abuso sexual. En esta cuestión de educación, como padres, ¿cuál es nuestro trabajo para prevenir este tipo de violencia? Por un lado, como lo hemos venido platicando, el informar a nuestros hijos, hijas respecto a las partes de su cuerpo y demás, ¿no? Y creo que eso parte, hablábamos hace rato de en qué momento hablar de sexualidad. Decíamos, bueno, hablar o educar sexualmente es hasta decirle al pene pene, a la vulva vulva y por su nombre y no ponerle sobrenombres y desde ahí les vamos enseñando que es algo completamente natural, que es algo que es parte de todos, pero también irles enseñando la importancia de no, de partes privadas y partes que pueden tocar otras personas. Entonces creo que eso se educa desde muy pequeños y eso es justamente a lo que apostaba la educación sexual en primarias y en preescolares, a enseñar a los niños a protegerse del abuso. Sin embargo, pues de repente no tenemos la información adecuada y nos quedamos con una parte, pero bueno, el punto es eso, educarlo, pero creo que también la parte más importante en todo esto es creerles, porque un tema muy común con el abuso, tanto en niños como en adultos, jóvenes, porque en todas las edades podemos vivir abuso, es que muchas veces nos topamos con que no nos creen. Y entonces el niño se acerca a mamá, papá a decirle, oye, me pasó esto. Y entonces es, no pasó nada. Es que yo creo que fue un error, yo creo que fue una equivocación o no hacemos nada y... Eres mentiroso, eres mentirosa. ¿Por qué Sí. dices eso? Sí. O sea, me topo con muchas ocasiones. O pues como que sí te creo, pero no pasa nada. O sea, te digo que algún familiar, algún primo, algún tío me está haciendo algo, pero no pasa nada. O sea, no le dices que se vaya, sigue viniendo, sigue. O sea, no hay como ese seguimiento. Entonces, creo que lo más importante es creer a las personas cuando nos dicen algo de esta magnitud y tomar acciones al respecto, ¿no? Sé que es complicado porque como pues a veces preferimos como decir que no y evitar como el conflicto, entre comillas, ¿no? Es como, no, ¿cómo vamos a hacer un conflicto en la familia? Pero creo que es anteponer el bienestar de nuestros hijos por encima de otras cosas, ¿no? Totalmente. Y ahí lo más importante también sería, pues no solamente cerrarlo a como el contacto genital o cosas así, sino que pues un simple abuso pues también es algo que el menor no quiera. Así sea como pues igual tenerlo muy cerca, el contacto físico, toda esta parte como de que él no quiera cualquier cosa que tú a lo que lo quieras obligar, por decirlo así. Sí, y qué importante entonces no forzar a nuestros hijos. Esta parte de, es tu tío, a fuerzas dale un beso, es tu tía, ve y abrázala y dale un beso. Y si el niño o la niña no quiere, por algo no quiere. Y también hay que enseñarles a si no te sientes cómodo
no tienes por qué acercarte a personas a quienes no te sientes cómodo. Entonces, creo que eso tiene que ver porque el abuso no solamente se refiere justamente como a un tema de tocamiento directos, hay muchas formas diferentes de abuso y hay que concientizar todas ellas. Entonces, creo que sí, por eso es importante que siempre creamos en lo que nos están compartiendo. Ahorita que comentabas, pues la diversidad, algunas que a las cuales los padres tendrían que prestarle como atención. Pues es que puede ser como diverso, como lo decían ahorita, pues cualquier situación con la que el niño o la niña se sienta incómodo y creo que es eso. Aquí, qué importante, y en eso sí a lo que habríamos de prestar atención, pues si mi niño o mi niña a lo mejor no me lo dice, pero como papá también tratemos de estar cercanos a ellos y pendientes porque muchas veces no lo dicen por miedo, porque el abusador de repente les puede decir como que eso no es correcto, que no le diga a nadie, que le va a pasar algo a su familia si les dice, que les va a hacer algo malo. Entonces, el miedo es muy fuerte y a veces no lo dicen, pero va a haber señales. Entonces, si tu hijo de repente empieza a tener pesadillas nocturnas, empieza a, por ejemplo, a hacerse pipí de nuevo si ya no lo hacía, deja de comer, no quiere salir, no quiere ver a alguna persona, no quiere ir a la escuela, o sea, si notas un cambio muy drástico y radical en tu niño de manera como relativamente repentina, pues muy probablemente es porque algo esté pasando. Entonces, también hay que estar pendientes de nuestros hijos porque si no nos lo dice, también podemos observarlo a partir de su comportamiento. Ujú. Y también lo importante es, de cierta manera, si es que es posible, preverlo. O sea, también decirle al menor de, mira, si puede pasar esto, te pueden llegar a decir esto, por ejemplo, como de que lo que mencionabas, amenazas, no lo digas porque te va a ir mal o te voy a castigar o algo así. Entonces también de preverlo, o sea, como de aunque suceda eso, tú tienes que venir a decirme porque yo también soy el que pues te voy a defender o voy a estar aquí para protegerte. Claro. Y que entra en cómo reacciono yo también mucho en esa parte, ¿no? Es como todo se entrelaza, era lo que decíamos. O sea, si por ejemplo, vamos tomando los niños, por ejemplo, en edad como de preescolar, es muy común que a veces tengan como ciertas actitudes un tanto masturbatorias, es decir, juegan con sus genitales y es común que se estén estimulando. Eso es algo relativamente común, es parte de su autodescubrimiento porque lo hacen de una manera muy natural, no le ponen el morbo que nosotros como adultos le ponemos. El niño lo está haciendo, la niña porque está jugando con su cuerpo, tiene una sensación agradable y lo continúa haciendo. Sin embargo, yo como adulto me escandalizo y es como de no, eso no, y le pego y lo Eso es del regaño. diablo. Eso es del diablo, lo castigo, lo mando. Entonces, eso también manda un mensaje, porque entonces el día que alguien le esté tocando, pues no me voy a acercar a mi papá a decirle, porque el día que me vio, el día que yo me toqué, me dijo que estaba mal, me regañó, me castigó y me voy a pensar que me va a pasar otra vez lo mismo. Entonces, cómo todo se entrelaza al tener una actitud sexual más positiva en general para que entonces también cuando pasen este tipo de situaciones, el niño sepa que tiene un lugar seguro a donde acercarse para decir, sé que si lo platico aquí, no me van a regañar, no me van a castigar, me van a escuchar y ya entonces poder buscar soluciones. Totalmente. En esta parte, me gustaría como pedir tu punto de vista. Yo considerando que una violencia hacia sexual hacia los niños es esta hipersexualización que estamos viviendo actualmente, que puede ser el contenido que vemos en la televisión, en anuncios, en cualquier, en la calle, ahorita el TikTok, que los niños es como de entretente con el celular, viendo videos, y hay muchísimo contenido que está hipersexualizando a los niños desde canciones, formas de vestir. Como padre, ¿cómo puedo prevenir, cómo puedo manejar este tipo de situaciones para evitar, para que mi niño no crezca con una hipersexualización en su sistema? Pues es que no podemos de alguna manera cambiar al sistema, ¿sabes? O sea, no podemos aislarlo y decir, no salgas, no escuches música, no veas televisión, no veas, bueno, sí se podría, pero sería muy extraño, o sea, Sí, sería ¿no? como poco probable. Ajá. Es una realidad, el niño va a salir, va a tener amiguitos y va a escuchar canciones, muchas canciones sexualizadas, va a ver películas, va a ver series que aunque no sea de una manera explícita, ya la gran mayoría tienen un contenido un tanto erótico, entonces no podemos negar en esa parte. Y si es cierto, a partir de los bailes, incluso a partir de las vestimentas, pues de alguna manera se va como sexualizando o erotizando desde edades muy tempranas. Entonces, pues no podemos negar esa parte, no podemos evitar que nuestro niño o nuestra niña sea expuesta y es por eso que es importante que hablemos de estos temas, justamente como lo decías, para prevenir. O sea, al final de cuentas,
La estadística nos dice que los jóvenes alrededor de los 15 años más o menos están iniciando su vida sexual. Entonces, no podemos negar esa parte, que van a tener relaciones sexuales, que van a estar expuestos a temas sexuales, que en la televisión, que en la música, que en la escuela les van a hablar de sexo, sus compañeritos van a hablar de sexo. El negarlo y decir cómo no va a pasar o cómo le hago para que no vea sexo es imposible. No vas a tener televisión, no vas a tener celular, no vas a salir a la calle. No vas a tener amigos. Ni amigos, o sea, con algún amigo que tenga, que tenga el celular, que va a ser muy fácil, ¿no? En esa parte, ¿no? Entonces, creo que desde ahí es partir en ese punto y como más bien hablar del tema. No podemos evitarlo. Hace unos días, y esto fue una conocida, no fue paciente, y me decía que simplemente, si pones tú en YouTube mujer enseñando el trasero, o sea, literalmente sale porno en YouTube, o sea, que en teoría es como, está viendo YouTube, ¿no? O sea, es como, no pasa No nada, pasa ¿no? nada. O sea, es el YouTube, entonces ahí incluso hay, entonces no podemos como negar esa parte. Lo que sí podemos es hablar con ellos del tema y decir, a ver, esto, de alguna manera en todo este tema. Y hablando de esto de las canciones y demás, hablar de sexo también es educación sexoafectiva. Cuando hablamos de educación sexual, hoy tratamos de decir es sexoafectiva, porque no es solamente cómo tienes encuentros sexuales, sino también tiene que ver con cómo llevas tus relaciones afectivas. Y también en esta hipersexualización vemos muchos tintes de machismo, muchos tintes de misoginia, vemos muchas canciones que de alguna manera retratan relaciones afectivas o de pareja un tanto agresivas, o donde hay ciertas, se va normalizando los celos, se va normalizando la violencia, y esta parte también tenemos que informarla, y también es importante en ese tema que entonces estemos al pendiente, porque muchas veces es como, esa canción está horrible, no, ni la voy a escuchar porque no me gusta. Pues tú no te gusta y a ti te hace horrible, pero tu hijo sí la escucha o tu hija sí la escucha. Sí. Entonces, escúchala tú para que sepas de qué se trata. Y Tu entonces, niña de pues, 6 años ya la está perreando. exacto, justamente. Entonces, esa es la parte en la que tenemos que estar más al pendiente, ¿no? En ese tema. Entonces, no podemos negarlo, no podemos aislarlos, más bien tratemos de estar al pendiente, porque por mucho tiempo fue como, no hay que hablar de sexualidad, y pareciera que esa era la solución, y pues vimos que no fue la solución porque no pasó. Entonces, ahora decimos, pues tratemos algo diferente, que sea hablar de sexualidad más abiertamente para que podamos educarnos mejor. Informarlos para que ellos mismos vean los pros, los contras, o sea, de lo que es bueno, lo que es malo, y ellos tomen la decisión, obviamente guiándolos para que lo mejor que sea es que tomen la decisión buena para ellos. Justamente la educación sexoafectiva va orientada a la responsabilidad, que la responsabilidad es justamente eso, que tú tengas la capacidad de tomar tus decisiones asumiendo las consecuencias que pueden tener esas decisiones. Y entonces eso es lo que buscamos. Desde ese punto de vista, tal como lo dices, entonces es brindar las herramientas necesarias para que tú puedas elegir. Y lo curioso es que muchos papás se espantan porque dicen, hablar de sexo con mi hijo va a hacer que tenga una vida sexual más temprano, y la verdad es que no. Varios estudios ya han comprobado científicamente que a mayor educación sexoafectiva es más, se posterga más el inicio de la vida sexual, y cuando lo hacen de una manera más segura, porque entonces conocen sobre cómo protegerse, cómo Son más evitar. responsables. Son más responsables, justamente. La información nos da herramientas para ser responsables. Entonces, es ahí el punto, va a pasar, tu hijo, tu hija va a tener sexo, tu hijo, tu hija van a tener acceso a medios de información donde van a hablar de sexo, no lo puedes evitar. Entonces, trata de más bien acercarte para que puedan hablar de estos temas y buscar como la mejor información, y que no sea la que le dijo el amiguito, la que le dijo el porno, la que le dijo en no sé en dónde lo haya visto, y que entonces sea una información más adecuada, más oportuna. Pues bien, el tema está muy interesante. Nos podríamos aventar aquí mucho más tiempo platicándolo, pero pues lamentablemente el espacio se está reduciendo. Vamos a pasar en este momento nuestras conclusiones. Esto fue Me vino a la mente. Pues bueno, chicos, estamos llegando a la recta final. Francisco, ¿con qué te quedas el día de hoy? Pues mira, la verdad, agradecerte, David, por el espacio, Gracias. por el tiempo, mucha información muy buena. Me quedo con esta parte de entender que no podemos evitar muchas cuestiones que están en nuestra sociedad. O sea, el sexo, la sexualidad, la hipersexualidad está ahí,
creo que tenemos que tomar esa valentía, ese paso, esa responsabilidad para afrontarlo, para empezar a educar desde niños a las personas que van a convivir con nosotros, porque será muy fácil hacer como una brecha generacional, ¿no? Que es lo que de repente estamos luchando. En mis tiempos era así y ahorita es el diablo. Y ahorita no hacen las cosas bien y es puro degenere. Podría muy fácil como hacer esta parte, pero creo que sería lo mejor tomar la iniciativa, tratar de ser un factor de cambio para que las cosas sean diferentes ahora y que las nuevas generaciones, conforme vayan creciendo con nosotros, pues se vayan educando de una mejor manera a la que nos tocó a nosotros, con mejores herramientas y hacer, en esta parte sí, hacer uso de lo que tenemos ya a nuestro alcance para que eso se pueda lograr. Ujú. ¿Y tú, bro? ¿Con qué te quedas? ¿Con qué no me quedo? Bastante charla muy fructífera, la verdad. Gracias, David, por acompañarnos. Yo creo que la confianza. Yo me quedo con la confianza que tú tienes que generar con tu hijo. Y como bien lo mencionabas, o sea, no solamente en el ámbito sexual, sino englobarlo en todo. ¿Cómo me voy a acercar yo a mi hijo para hablar de sexualidad si no hay un vínculo real? O sea, a lo mejor lo que decía Francisco, no le pregunté ni cómo le fue en la escuela. Tengo meses que no hablo o no me siento en la mesa a platicar con él y quiero ya atacar el tema de la sexualidad. Entonces creo yo que sí es muy importante fortalecer primero el vínculo como para que pues a partir de la confianza, de que ese vínculo esté muy estrecho, ya los temas se vayan dando como lo planteabas. Y David, ¿qué nos dejas el día de hoy? No, pues el tema es que justamente como lo decían, tratemos de hacer un cambio en nuestro entorno. Yo creo que este tema da para mucho y hay un montón de preguntas y un montón de dudas porque pues cada niño es diferente y hace preguntas diferentes y creo que aquí, como lo decimos, a veces preferimos como evitarlo, como pensar que no va a pasar. Creo que para los papás es incómodo pensar que sus hijos tienen sexo, así como para los hijos es incómodo tener que sus papás tienen sexo. Es como que no queremos pensar en esa parte, Ujú. pensamos que no, pero la realidad es que sí, o sea, Es natural. es algo natural, es algo que va a pasar y el fingir que no va a pasar no va a hacer que no pase. Al contrario, lo que va a hacer es que vas a aventar a tu hijo a vivir experiencias sin información, sin educación y lo vas a poner en una situación más expuesta para un embarazo adolescente, una infección de transmisión sexual o cualquier otro riesgo como violencia sexual y demás. Entonces, creo que hagamos consciente que la sexualidad es algo natural, es algo que van a vivir sus hijos y que qué mejor que acompañarlos en el proceso en lugar de que lo vivan por ellos solos, pero accidentado, desinformado y sin ni siquiera un lugar seguro a donde recurrir, porque a veces ya tuve la infección, pero no le voy a decir a mi papá porque ni siquiera sabe que tengo sexo, entonces, ¿cómo le voy a decir que tuve sexo y que aparte una infección y que entonces esa parte hace que no tengan un lugar seguro? Entonces, mejor acompañémoslos en este proceso o acompañémoslas en este proceso para que sea un poco más sencillo en lugar de negarlo. Ujú. Me gusta mucho lo que dices porque a final de cuentas creo yo que pues es lo más importante. O sea, creo yo que de esta manera no se te va juntando todo, a lo mejor como tú dices, de que le tengo que decir de la infección, le tengo que decir de que ya tuve sexo. Creo que sí es como por todo, por pasos y que todo se vaya dando de una manera natural con esta confianza. Y bueno, David, para la gente de Tepatitlán y los alrededores, ¿dónde te pueden encontrar? En el caso también me gustaría agregar alguna persona, porque nos escuchan en otros países, alguna forma en la que se puedan acercar contigo. Pues por redes sociales, estoy como sexólogo David Aceves, tanto en Facebook como en Instagram, en Twitter también. Entonces, bueno, ex ya no se llama Twitter, como se llame, pero es igual, sexólogo David Aceves. Y ahí me pueden hacer preguntas si de aquí surgió una inquietud y necesitan más información. Como les decía, yo entiendo que como papás no lo saben todo, pero sí tienen la responsabilidad de informarse y de trabajar en ello. Entonces, con toda confianza que me escriban y podemos ponernos de acuerdo. Muy bien. Pues estamos llegando ya al final de este episodio. Nomás el avienta el gancho. Sí. Pues estamos llegando ya al final de este episodio. Fue un tema muy bueno, de mucha información. Este tema lo lanzamos, como ustedes lo pueden haber escuchado, lo lanzamos mucho como la educación en lo que es la infancia, la adolescencia, pero pues tenemos algo para ustedes. Sabemos la importancia que tiene la educación sexual, no nomás en estas etapas de la vida, sino también uno ya como adulto. Tenemos muchas dudas, tenemos muchas cuestiones que nos pueden llegar a limitar a tener una vida sexual satisfactoria.
Entonces, David nos va a estar acompañando en el siguiente episodio. Tendremos una charla un poquito más sobre lo que son mitos, tabúes, algunos problemas que tienen que ver con nuestra identidad sexual ya como adultos, para que si se quedan con alguna duda, quieren saber un poquito más o se quieren educar, es la intención, pues nos estén escuchando en el siguiente episodio. Me gusta mucho. Ahí nos vemos entonces, Francisco, en el siguiente capítulo. David, nos vemos en el siguiente capítulo. Esto fue Me vino la mente.